hermosa hora de la tarde, que Dios les bendiga. Mi amado amigo, hermano en Cristo Jesús, todos los que van a tener el privilegio y la oportunidad nuevamente de escuchar una vez más palabra de Dios. Es un privilegio de parte de Dios estar en este bello lugar para poder compartir un momento la bendita y poderosa palabra de Dios. Sabemos que en estos tiempos Jesucristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo lo que está aconteciendo en los últimos tiempos. Pero tranquilo, porque Jesucristo lo dejó escrito, y está escrito en la palabra de Dios. Sabemos todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. A nivel mundial sabemos lo que está aconteciendo. Lo digo Jesucristo, tranquilos, porque estos solo son principios de dolores. Gente que cuando escucha a un predicador dice, ya vienen esos locos, ya vienen esos haraganes, ya vienen esos hacer bulla, ya vienen esos limonderos, ya vienen esos que no tienen nada que hacer. ¿Quieres que te diga algo? Llámanos como nos quieras llamarte, porque Noé, cuando Noé le predicaba que iba a venir un diluvio, la gente cerraba casamientos, que decía, ese está loco. Aleluya. Ese está loco. ¿Cómo va a llover si aquí ni llueve? ¿Cómo va a venir un diluvio? Pero cuando la gente miró que se vino el diluvio, entonces ahí sí, Noé, ábrenos. Pero Noé ya se había cerrado la puerta, ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ahí Dios ya había cerrado la puerta, y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Ahorita que está abierta la puerta, que puedes entrar al reino de los cielos, ahorita que está abierta, aprovecha. Amén. Porque aunque le quieras cerrar, no vas a poder. Aunque quieras callar a los predicadores, no vas a poder. Aleluya. Ahorita que está abierta la puerta, puedes aprovechar y entrar, tú y tu familia, tú y tu descendencia. Aleluya. Pero eso es ahorita que está abierta la puerta. Pero cuando se cierre la puerta, ahí van a decir, les va a pasar a muchos, como le pasó a las 5 prudentes y a las 5 insensatas, aquellas insensatas que ya se les estaba acabando el aceite, aquellas insensatas que ya se les estaban apagando las lámparas, fueron y compraron más aceite. Pero cuando vino el esposo, entonces aquellas demás que fueron a comprar el aceite, vino el esposo y era demasiado tarde, ya se había cerrado la puerta. Y cuando dijo, maestro, ábrenos, Aleluya. pero ya era demasiado tarde. Amén. Gente que cuando escucha palabra, cuando escucha que están predicando, ponga la bocina. Ponga la bocina. Súbale volumen. Eso es lo que hace mucha gente. Es lo que dice, súbale volumen a la bocina. Pongan ahí canción, porque no queremos escuchar. No quiero que hagan bulla. Sí, momento. Porque también te traigo una mala noticia. Gente que cuando escucha a un predicador, gente que cuando escucha que están predicando, lo que hace, poner su bocina a todo volumen, poner sus audífonos, poner su radio. ¿Para qué? Para no escuchar palabra. Pero tranquilo, porque dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 1, versículo 24. Por cuanto llamé, cuando quisiste oír, extendí mi mano, mano hubo que me tendiese. Por cuanto desechaste todo el consejo mío, ni reprensión no quisiste oír, entonces dice Dios, me llamarán y no responderé. Gente que quiere que yo le responda al instante, gente que quiere que yo le responda rápido, que Dios la escuche. Sí, pero quieres que te diga algo, quieres que Dios te escuche al momento, al instante.
no quisiste escuchar, no quisiste atender la voz de Dios. ¿Qué dice la gente? Un niño me va a predicar. Gente soberbia. ¿Qué un niño me va a predicar si ni ha vivido la vida? ¿Acaso Pablo o Jesús tuvo que adulterar para hablar del adulterio? Juan el Bautista tuvo que emborracharse, tuvo que tomar para hablar de los borrachos. Claro que no, porque en la Biblia encuentra dos niños, el cual es Joás y Josías, que lo encontramos en la segunda de Crónicas. Son dos niños. Joás a los 7 años empezó a reinar. A los 7 años ya reinaba en Jerusalén. Josías a la edad de 8 años ya reinaba. El maestro a los 12 años ya andaba en las sinagogas, ya andaba aprendiendo, ya andaba investigando, indagando. Sí, porque no es necesario vivir de vida, tenemos que predicar. Pero hay gente, ¿sabes algo? Está profetizado, está en la Biblia, allá en Hechos, capítulo 2, versículo 17, dice Dios que en los últimos días Él iba a derramar de su espíritu sobre toda la carne, sobre niños y sobre niñas, sobre ancianos, sobre ancianas, sobre jóvenes y sobre señoritas. Dios iba a derramar de su espíritu. Dios iba a derramar de su espíritu, pero ojo con esto, no en cualquier carne, no en cualquier carne va a derramar de su espíritu, como aquella que hacemos la voluntad de Dios, con ella va a derramar de su espíritu. Sobre los hijos de Dios, los que hacemos la voluntad de Dios. No es casualidad que mira un niño, un joven, una señorita predicando, porque está profetizado y está en la Biblia. Amén. No, pero eso lo obligan a predicar, claro que no. No me obligan a predicar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio un mandato allá en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dijo Dios: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este va a ser salvo. Dios nos dio un mandato y será predicado este evangelio del reino para todo eso. Entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? De todo esto que sus ojos ven. De eso va a venir el fin. Entonces vendrá el fin. Pero si un día se va al infierno, pues fue porque ellos así lo quisieron. Pero recuerda que lo que el hombre y la mujer, lo menos y lo último que va a tener en aquel día es algo que se llama excusa. Romanos capítulo 2, versículo 1. Oh hombre, quien quiera que fueses, inexcusable vas a ser. Quien quiera que seas, inexcusable vas a ser. Oh hombre, mujer, niño, joven, excusa no vas a tener.
Palabra hubo. Palabra de Dios hubo, sí. Claro que sí. Hubo palabra, sí. Pero el problema muchas veces es que muchas veces lo que el hombre, la mujer no quiere es atender la voz de Dios. ¡Aleluya! Lo que pasa muchas veces, que lo que el hombre y la mujer no quiere es atender el llamado de Dios. Ven a Él. ¿Cuál es lo que dice Dios? Lo que le digo Dios al pueblo de Israel, allá el profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová. Por eso Dios le habla al pueblo de Israel. El profeta Isaías, allá en el 1:18, le dice a Dios, venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Después que el pueblo de Israel se corrompió, después que el pueblo de Israel se volvió allá al mundo, después que Dios los sacó de la tierra de Egipto, después que Dios los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, allá de la tierra de Faraón. Faraón los tenía como esclavos. Pero ¿cómo le pagó el pueblo de Israel a Dios? ¡Amén! Volviéndose al mundo. Por eso entonces Dios le habla ¡Aleluya! y le viene hablando al pueblo de Israel. Le viene hablando. En una ocasión nos dijo, y los llevaré al desierto para que se vuelvan a enamorar de mí. Así fue como dijo Dios. Y los llevaré al desierto para que se vuelvan a enamorar de mí, porque ya habían perdido el amor hacia Dios. Se volvieron allá a adorar dioses. Sí, después que Dios hizo todo por ellos, les dio comida, les dio agua cuando iban a través del desierto. Pero después, ¿cómo le pagaron? ¡Amén! ¿Cómo le pagaron después? Se volvieron de dioses. Entonces Dios viene y les habla allá en Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Para más el buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, dice Dios. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Así hay gente que le pase como la mujer de Lot. ¡Aleluya! Cuando Dios ya estaba destruyendo esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, le digo a Dios, no, escapa por tu vida, no pares en esta llanura, no mires atrás. Pero lo que pasa, la mujer de Lot volvió a ver para atrás, y así hay muchos que están volviendo a ver para atrás, y ahí es, no, es que ya de qué tal, es que ya comieron los pollos diario, no,
atrás. Gloria a Dios. Volvió a ver para atrás. Es que hay muchos que están volviendo a ver para atrás. No voltees a ver para atrás. Sigue corriendo. Sigue el blanco que es Cristo. Mató a la mujer del otro. Dijo, Dios mató a la mujer Sigue del otro. él. No voltees a ver para atrás. No voltees a ver para atrás, dice la palabra de Dios. Dios mató a la mujer del otro. Dios era serio de Dios. Éxodo, capítulo 32, versículo 1, dice la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés Aarón del monte se acercaron, entonces Aarón le dijeron, levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque es a Moisés el varón de Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos que haya acontecido. 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas. Los Tres nietos tengo, uno se llama Mateo y el otro Caleb. Caleb, ¿quién fue, nena? Caleb, ¿quién fue? los tomó Caleb, ¿quién fue? Caleb, ¿quién fue? de las ¿Fue manos enviado de Dios, sí o no? de ellos y le dio forma como un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo eso, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Caleb es mi nieto, está como usted, oiga. Y Tiago. Miren. No tenga pena yo. No se preocupe. ¿Qué es lo que dijo Aarón? Yo jamás en la vida le voy a... Venid mañana, dijo Aarón, porque mañana será fiesta para Jehová. ¡Que Jehová! Porque ahí habían edificado un Dios, se volvieron de la idolatría. Entonces Dios les empieza a hablar y los trae. Que como les decía, los llevaré en el desierto para que se vuelvan a enamorar de mí. Fue lo que dijo Dios, le dijo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios, ya se habían alejado, ya se habían apartado de Dios. Amén. Aleluya. Edificó un altar. Sí, es como mucha gente que anda adorando ese pedazo de palo, ese pedazo de yeso, ese pedazo de muñeco. Sí, así hay gente que se postra delante de esos muñecos. Sí, que te diga algo. Dice Salmos, capítulo 115, versículo 4. Su Dios de ellos solo son plata y oro, obra de manos de hombres. Aleluya. Dice, tienen manos cuando palpan, pies tienen cuando andan, ojos tienen cuando ven, oídos tienen cuando oyen, narices tienen cuando huelen. Así son, ahí son sus dioses de muchos. Estos son sus dioses de muchos. Pedazo de palo. Pero te pregunto en esta hora, ¿te da vergüenza decir que tu papá es aquel muñeco grieto, muñeco peludo? ¿Qué dice la Biblia? Cantares, capítulo 7,
y con su gran pañalón con un cigarro en el hocico. Eso dice muchos. Ya iban cargando una carreta. ¿Para qué? Para llevarlos, porque no pueden caminar. Dice, ni para hacer bien tienen poder. Y la Biblia lo dice. Dios ahí mismo en Éxodo capítulo 20, versículo 3, le habla otra vez al pueblo y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni las honrarás. Eso fue lo que dijo Dios. No tendrás dioses ajenos. Sí, el pueblo de Israel se volvió tras idolatría. Se volvió tras la idolatría. Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová, porque no creo que aquel Dios que se levantó de la tumba a los 3 días, no creo que ese Dios que edificaron con obras de manos, dice Jeremías, derechos son como la palmera. Cortan cedro en el bosque, le dan fundición con el ciprés y con el compás. Lo afirma. Sí, ese es un Dios de muchos. Sí, ahí lo ponen. Lo suben a un carruaje. ¿Por qué? Porque no pueden caminar, no pueden andar. Así es un Dios de muchos, los dioses de muchos. Pero esos, hay un canto que se acercaron que los hijos no tienen poder. Sí, tienen manos palpa. Por eso Dios le habla al pueblo de Israel otra vez. Allá en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. ¿Qué dice Dios? ¿Y gente que dice? No, el Señor no trata así. Dijo Dios, generación de víboras, generación de culebras fue. ¿Qué dice? Sí que dice que Dios no trata así. Allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, le habla otra vez al pueblo de Israel y le dice, así pegáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No eres tu padre que te crió y te estableció? Él te hizo. Gloria a Dios. Si usted lo lee en la Biblia católica, en otra traducción, lenguaje actual, dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, así parece Jehová, pueblo loco, pueblo estúpido. Así es como Dios trató al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se apartaron de él. Se apartaron de Dios. Hay mucha gente que se aparta de los caminos de Dios, se vuelve. Pero le digo esto: idólatra no es solo aquel que se postra delante de un ídolo. Idólatra, Colosenses capítulo 3, versículo 5, hacer morir para lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, que es idolatría, trayendo ávaro. Se ha dado el culto para tener su negocio, ávaro. Ah, no, se está cayendo bien, ávaro. Idólatra a su trabajo, a su negocio, a su carro, a su moto. No va al culto por ir a lavar la moto, por ir a lavar el carro. Usted también es un idólatra y arrepiéntase. Idólatra del pastor, arrepiéntase. Si no, también va para el infierno. Que Dios te bendiga. Gracias por una próxima oportunidad. Así Dios lo permite. Se despide de su amigo hermano Cristo Jesús, Samuelito Ramírez, por gracia y misericordia de Dios, predicador. Dios te bendiga. Bendiciones. Papá, papi. Papá. Espérate. Espérate que hay una cosa. ¿Ahora qué? ¿Dónde el micrófono? Papi, ¿quieres tomar el carro? ¿Ah? ¿Quieres tomar el carro? Ahí está dentro, está dentro.
Digas bien. Tranquilo. Tranquilo. Papi, venga. Voy a levantarlo hasta esta. Te vino la agüita. Ay, Samuel ya lo fue. ¿Cortaste, Samuel? Samuel, atrás. Ahora ahí atrás. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos. Bendiciones.